Las trecenas son utilizados para la cuenta del tiempo. ¿En qué consiste esa cuenta del tiempo? Algunos le llaman es que son las trecenas de la adivinación. Se utiliza para saber qué día es bueno para viajar, qué día es bueno para emprender un proyecto, qué día es bueno para no salir, para no comprometerse en alguna actividad. Para eso son las trecenas. Las trecenas es también utilizado para decir, bueno, si soy Cali, empiezo a describir mis cualidades con las trecenas. Y las veintenas se van contando más para la actividad agrícola, saber en qué veintena, pues voy a empezar a sembrar, en qué veintena voy a empezar a preparar la tierra, en qué veintena tengo que cosechar, en qué veintena tengo que hacer ese agradecimiento, esa petición, ¿sí? También en cada veintena se van haciendo ceremonias, pero son como ceremonias agrícolas, ¿sí? Y en el de la trecena son más para el trabajo espiritual, para el trabajo de cada uno de nosotros, el camino que vamos a ir emprendiendo, ¿sí? Suena como esoterismo, pero no es algo espiritual, le llamo más, ¿sí? ¿Por qué espiritual? Porque todos estos energías, animalitos, plantitas, son muy poderosas y no están en ese orden porque se les ocurrió, pues que sea así. Yo creo que así debe de ser y ahí se va. No, todo tiene un porqué. Nosotros ya lo estamos viendo con los ejercicios, ¿sí? Y estos es de suma importancia que nos los memoricemos al derecho y al revés, hacia abajo, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, debemos de aprendernos, ¿sí? Ahora, si ustedes observan aquí, de estos 20 signos están divididos por estos 4 signos, por Kahli, Tochli, Acar y Tecpatl, ¿sí? Lo dividen por la mitad, ¿sí? De este lado tenemos 8, ajá. De del lado derecho tenemos 8, del lado izquierdo tenemos 8. Pero se inicia el año ¿con quién? Con Tochli, Acatl, ¿verdad? Tecpatl y Cajli, casa. Esto ayer lo veíamos también en el Códice Feyerabadi, ¿sí? Estos son los signos. Ahorita no vamos a decir a qué rumbo pertenecen cada uno de los signos, ¿sí? Vamos con calma. Primero nos lo debemos de aprender. Zipactli, Yehyecatl, Cali, Cuetzpalin, Coatl, Miquistli, Mazatl. Aquí en el Mazatl, cuando ya lo vemos en el Amoxtli, como que nos confundimos. A veces no aparece con estos cuernitos el Mazatl. Sí, que aquí está, aparece con su lengüita. Y no es por nada de que esté con su lengüita por fuera. También tiene un porqué. Altoshli, Atl, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acatl. Acatl en el número 13. Ahora entienden por qué es importantísimo el Acatl. El 13. Ocelotl, Cuauhtli, Coscacuauhtli, Olin, Tecpatl, Yahuitl y Xochitl. Terminando eso, nuevamente empezamos con esta cuenta nuevamente. Zipactli, Yehyecatl o Ejecatl, Cajli, Cuetzpali y así sucesivamente. ¿Sí? Ese sería lo principal que vamos a trabajar.
Ahora, también estos días cada uno de ellos tienen un rumbo y se va replicando. Miren, el Zipajli, el primer rumbo, ¿cuál es? A ver, ayúdenme. ¿Cuál es el primer rumbo? Oriente. Tlahuistlampa, El oriente. Temastiani. ¿Qué más? Los Alcamates Nagnitsi, Y bienvenido. aprovecho para ¿Qué va, saludarlo, qué no va? quería interrumpir cuando entré, pero lo saludo. No, no se preocupe, bienvenidos. Nos da gusto tenerlos. Muy Gracias, bien, hermanito Temastiani. Tonito también ya se integró. Bien, les Hola, decía hola, yo. mi profe, buenas noches. Vengo llegando de la chamba, vengo corriendo, pero ya estoy aquí. Bienvenido, Los hermanito lindo. Alcamates. Hola, hola, Bienvenidos, Rencito. bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Les decía yo, cada uno de los signos lleva un rumbo, ¿sí? Y vamos a irlo aprendiendo. O sea, con solo esta imagen vamos a encontrar mucha información. Miren, el Zipacli, Tlahuizlampa, al oriente, por donde sale el sol. Yeyecatl o Ejecatl es el rumbo norte, por donde pues están las energías de los que ya fallecieron, el rumbo norte, el Mictlampa, ¿sí? Cajli, Cihuatlampa, el poniente, por donde se oculta el sol. Cuespali es el sur, ¿verdad? Dicen algunos es el lugar de las espinas. Pues sí, puede ser que de las espinas es como la disciplina son las espinas, la disciplina es el trabajo arduo que debemos de hacer. Terminando eso, nuevamente se repite, Coatl, Tlahuizlampa, por donde sale el sol. Miquisli, Mictlampa, por donde está el rumbo norte. Mazatl, Cihuatlampa, por donde está la energía de las mujeres. Toshli, Huizlampa, al rumbo sur, ¿verdad? Y entonces, como se va replicando, se dan cuenta ustedes en estos rumbos, entonces, ¿a qué rumbo pertenecería? Tlahuistlampa. Tlahuizlampa, ¿verdad? ¿Qué más? Los Ocamati. Al Tlahuizlampa, por donde sale el sol. Y Itzcuintli, del rumbo norte, se van repartiendo, ¿verdad? Mictlampa. Osomahtli, al rumbo de las mujeres, al rumbo de Cihuatlampa. Malinali, Huizlampa, hacia precisamente, hacia el sur, ¿verdad? Y acá nuevamente regresamos a Tlahuizlampa, al rumbo oriente. Espero también ustedes que esto ustedes lo puedan imprimir, sí, como me recomendaba mucho hermanito Tonatiuh, el abuelo Tona, dice, pues es que todo esto tú te lo debes de saber de memoria y si no, pues pégalo ahí en la pared. No, pégalo en la pared. Cada vez que lo veas, repítelo. Cada vez que lo veas, repítelo. Cada vez que ve el orden, encuéntralo. Y es eso, ¿no? Es eso. Aquí tenemos que practicarlo, ¿sí? Bueno, y así podemos ir avanzando, hermanitos. Entonces, su tarea de ustedes, no, luego les voy a dejar su tarea, esto lo imprimen, hay que imprimirlo a color, y luego aquí a ponerle el Zipacli, a qué rumbo pertenece. El Yeyecatl, ¿a qué rumbo pertenece? A Cali, ¿a qué rumbo pertenece? A Cuespalin, ¿a qué rumbo pertenece? No se preocupen. Si dicen, pues caramba, ya se me olvidó, no se preocupen. Va. Práctica, práctica, práctica. Por eso yo les voy pidiendo las fechas para que podamos ir avanzando con esto. Con respecto a este trabajo, ¿alguien tiene duda con el primer ejercicio que vamos a hacer? ¿No? Ejercicio para el calcular el tonal, Temastiani, o el ejercicio que tenemos que hacer siguiendo así Pactli. Este ejercicio, nada más este ejercicio, miren, que aquí.
Ah, sí, no, ¿Sí no. le Ah, entendieron cómo no, le van a Chicuali. hacer? No, Chicuali, no, Chicuali. La Tlazocamati. Soscamati. Bien, les decía yo, le van a anotar a qué rumbo pertenece. Ese es uno. Dos, el ejercicio número 2. ¿Cuáles son sus acompañantes? ¿Cuáles son sus acompañantes de estos signos? ¿Sí? Por ejemplo, el Zipactli, ¿cuál es su acompañante? Tonacatecutli y Tonacasihuat. ¿Qué más? Esos son las energías que lo acompañan, que lo fortalecen, que lo representan. Y Yekar, no se preocupen, ahorita les voy a decir en qué tabla vamos a encontrarlo. ¿Sí? Ay, Alcoat. No. Ah, perdón, Quetzalcóatl. Sí, perdón. Sí es Quetzalcóatl. Por eso algunos le llaman Yehyeca Quetzalcóatl. La Kelkahli, Cuespali, Tepeyolot Cali. quema, Tepeyolos, quema, Nognitzitlas, Sajcamat, Tepeyolos, el corazón de la montaña. ¿Por qué? Porque yo les decía que precisamente la casa primigenia de los abuelos, y es la mejor que podemos encontrar, es la cueva. Y en esa cueva vive Tepeyolot, el corazón, el espíritu de la montaña, ¿no? Pero no quiero abrumarlos. Mucha información. Ahorita en esta hojita vamos a anotarle para que nos lo aprendamos. El rumbo y su acompañante. Rumbo y su acompañante. Rumbo y su acompañante. ¿Sí? Se va a ir replicando y hay que pegarlo por ahí cerca donde dormimos y eso todas las mañanas, como todas las noches, hay que darle un repaso como el Padre Nuestro cuando nos enseñan catecismo, nos lo memorizamos. Ahora nosotros lo debemos de memorizar este ejercicio, ¿sí? Y por último, no sé si ven mi tonal machillo, si lo logran ver, ¿verdad? ¿Qué más? Quema, Tlazocamati Miek, Tlazocamati Miek. Y también aquí, no es necesario que ustedes se sepan todo. Por ahora, poco a poquito vamos adentrándonos. Al igual que yo sigo aprendiendo de esto, ¿sí? Me anticipo a decirles, yo no lo sé todo, sé muy poquitito, pero lo poquitito que yo sepa se los voy a ir compartiendo, ¿sí? Bien, entonces miren, aquí están los tonaltin, los tonalme, ¿no? Que empieza precisamente aquí, miren, el Zipactli. Y lo curioso, lo interesante, que siempre, que por lo general, y hay algunas excepciones, pero por lo general, siempre va avanzando en las manecillas contrarias del reloj que conocemos. Al igual que en la lectura occidental, empezamos de izquierda a derecha, empezamos a leer y a escribir. Pero este no. Y es donde nosotros debemos tener en cuenta para desarrollar esta habilidad. Aquí, miren, tenemos Zipactli, Ejecar, Cali, Huespali, y así sucesivamente, ¿sí? Cuando tengan la oportunidad, cómprenlo, su tonal machillo, ya sea en madera, sea en tela, para que lo tengan ahí. A mí me lo dieron de regalo, me lo entregó el hermanito, me lo regaló el hermanito Tonito, pues ahí lo tengo, poco a poquito. ¿Sí? Vamos encontrando detalles en todo lo que les pido, pues que lo puedan ustedes, ya sea imprimirlo en una lona o precisamente, pues es conseguirlo de manera física para que vayamos viendo. ¿Sí? Es muy importante. Es una sugerencia, compañeros, que yo les pido que ustedes puedan ir avanzando con eso. Pues bien, no sé profe, si, sí, dígame, lo escucho. el abuelo tiene buenos conectes para que los consiga
Las piedras del sol impresas en lona. Ahí está conectado el abuelo, creo también. Sí, está aquí con nosotros el abuelo. Aquí Sí, andamos sí, sí. todos, aquí estamos todos. Saludos, abuelo. Sí, abuelito. Yowali, Yowali. Sí, pues los que quisieran, pues ahí el abuelito Tona es el mero mero de los tonalmachillos y nos pudiera ayudar. Y los que quisieran, pues conéctense o nos conectamos con él y así poder conseguir nuestro tonalmachillos. ¿Sí? Yo me Es muy apunto bueno. luego. Yo me apunto, Adelante, abuelo adelante. Tona. Nos conectamos con él, platicamos para poder trabajar, ¿verdad? Pues bien, ¿Qué más? me parece que no se pudo conectar la hermanita Dalila, que necesitaríamos que estuviera presente el día de hoy, pero pues como nos comprometimos de leer su tonal el día de hoy, pudiéramos avanzar, hacerlo como ese ejercicio. Muy bien. Entonces, ella hace ratito pues yo estaba cotejando los datos, pero también quiero que lo hagamos aquí, ¿sí? Dice ella que es del año 1979, va a ser algo rápido donde nos vamos a detener un poco en las horas, ¿verdad? Muy bien. Ella es de 1979, aquí está, miren, la fecha de su nacimiento. Y también estaba yo revisando las tareas que me mandaron, compañeros, yo les pido por ahí en sus tiempos libres hay que ir avanzando con las tareas, porque eso va a ser de vital importancia que vayamos ejercitando, ¿no? Miren, 1979 ella es Chicuase Acá. Aca, ¿verdad? 6 Carrizo, Chicuase Aca. Y aquí, donde nosotros debemos de tener cuidado, como ayer nos lo recomendaba el abuelo Tona, ¿no? Los años, los Shiwit acá, el Iluit empieza, ¿a qué hora empieza la energía? Ajá, A las 12:45, Tomastiani, quema, Noknitsi. A las del mediodía. 12:40 del mediodía. Entonces, y aquí viendo la hora de ella es a las 6 de las 6 a.m. Entonces, ahorita vemos esa situación. Ya vimos el año, ¿no? Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Si no, para ir avanzando con la tabla número 2. ¿Amor? Amo, Temastiani. Amo. Muy bien. Vamos entonces con la tabla número 2 para ver los regentes. Permítanme. Tabla número 2. Aquí está. ¿Sí? ¿Sí se dieron cuenta de qué Tlalpili es? Quema. Matochtli. Nochtli. Toshti, ¿qué más? La Socamati. Entonces vamos a utilizar estos 13 años, ¿verdad? Y Mahtlactli, Waingay, Shiwitl, Chicuase, Acat. ¿Qué quiere decir Chicuase? Es 6, ¿sí? Los números. También los números, hermanitos, mínimo al 20 debemos de saberlo. Lo mínimo, ¿sí? Porque los vamos a estar manejando. Los vamos a estar manejando mucho. ¿Sí? Entonces, Chicuase, tenemos aquí de Chicuase Acat. ¿Sí? ¿Quién lo acompaña? Su acompañante es Xiu Tecutli. ¿Qué más? Es de Xiu Tecutli. Ahí está. Hasta aquí tendríamos su acompañante de Xiu Tecutli. Ahora, vamos a dejar de compartir. Vamos con la tabla número 3, ¿sí? Vamos a ver dónde lo tengo.
tengo que cerrar ciertas tablas. Muy bien. Déjeme cerrar. Déjeme abrir la tabla número 3. Aquí tienes. Muy bien. Ujú. Pues en lo que yo abro la tabla, díganme ustedes qué les pareció el ejercicio. ¿Lo hicieron del Feyerabend y Meyer? ¿Qué es lo que qué dificultad les presentó? Ujú. ¿Todo No, bien? profe, la verdad es que yo no tuve tiempo de verlo, pero se me hace muy interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? No, no se preocupe. Si a veces entendemos es el trabajo, a veces son los compromisos, ¿no? Entonces, Hace y si- rato, a última hora, le envié esa tarea, maestro. sí, ahí ahorita lo estuvimos checando. Sí, hermanito, muchísimas gracias. Muy bien. Tenemos la tabla número 3. Sí lo ven, ¿verdad? Y me dice que sí. ¿Qué más? Sí, Bueno, ¿qué va? Sí, lo escucho. Bien. ¿Qué tabla vamos a utilizar? ¿El del Tochli, Acat, Tecpat, Locali? Acá, Acat. Aquí tenemos, miren, el del Tochli. Vamos a buscar. Aquí tenemos el del Acat, que es en la segunda tabla, el Acat. Bueno, pues ahora vamos a buscar su fecha de nacimiento. La compañera Dalila dice que ella es del 20 de marzo. Acuérdense que en la tabla 3 vamos a encontrar el signo y la veintena, ¿no? Vamos a buscar del marzo debe estar por acá en el marzo, acá, 14, aquí. Ajá. ¿qué más? Entonces, la compañera, su signo es Agua. el agua, ¿no? Todavía no le vamos a asignar el numeral, falta todavía. Es el signo At. ¿Y la veintena? Atlacahualo. Ajá. Atlacahualo. Muy bien. ¿Y qué quiere decir Atlacahualo? Lo que dejaron las aguas. ¿Qué más? Azucamati, lo que dejaron las aguas. Pero es metafórico, ¿eh? Lo que dejaron las aguas. ¿Por qué es la primera veintena se llama Atlacahualo? En la naturaleza, lo que dejaron las aguas, hagan de cuenta, lo que fertilizaron. Muy bien. Pero en nuestra vida de más igual, de persona, aquí miren, terminó un ciclo y aquí nuevamente empieza un ciclo. Es como el de autoevaluarnos en los Nemontemi, ¿sí? Aquí miren, están los 5 días de Nemontemi. Algunos me decían, una compañerita y un compañerito me preguntaban, maestro, ¿pero qué son los Nemontemi? Algunos los satanizan. Yo leía en algunos libros, no es que son días malos, son días. Bueno, le digo la poquitita experiencia que yo tengo en los Nemontemi para mí son las evaluaciones. La primera es la autoevaluación que he logrado, ¿no? Igual ir a un rumbo. Pues así como los manejamos los rumbos, el de Tlahuiztlampa, en mi caso, en el Teolin, ¿no? Ahí voy, a autoevaluarme. ¿Qué he logrado? ¿Qué he aprendido de ese rumbo? De la luz, del conocimiento, del compartir. Claro, eso es lo que me enseñaron a mí. Y me imagino que habrá más acciones que podemos implementar en los Nemontemi. En el segundo Nemontemi yo me voy al rumbo norte a agradecerles a nuestros ancestros todo el conocimiento que me han dado. Al sur, perdón, al poniente, al Cihuatlampa, a toda la energía femenina, mi intuición, mi percepción, cómo he trabajado mi energía femenina. Porque aunque decimos, yo soy
Decimos nosotros, es que yo soy bien hombre, no tenemos nuestra esencia femenina. ¿Cómo lo he utilizado para mi beneficio y el beneficio de la comunidad? Esa esencia femenina. El cuarto día yo lo utilizo y bueno, así me enseñó y en los libros también viene un poco sobre eso. El rumbo sur, agradecerle a mi fuerza de voluntad, a Huitzilopochtli, a todas las energías que viven en ese lugar o que se generan en ese lugar. ¿Cómo he trabajado mi fuerza de voluntad? Es una autoevaluación. Y el último día lo utilizamos para coevaluación. Le llamamos como coevaluación, como evaluarnos a todos. Sin intención de decirles que tú hiciste mal, tú estuviste mal en eso. No. Decir, esto es lo que hiciste bien, esto es lo que puedes mejorar. Y, claro, a mí me decían los abuelos, dice, algunos lo hacían en un temazcal, pero la verdad, yo les soy sincero, aquí un temazcal donde nos metamos todos, no se hace, ¿no? Aquí se ha hecho el temazcal personal, inclusive casero. Pones una cobija, pones aquí una piedra, nos le llamamos temanaster, donde ponen la lumbre, se calienta, y en eso tú te pones a trabajar. Pero más sin embargo, que lo vamos a ver en una clase, los Nemontemi, ¿sí? Entonces, por eso es que es Atlacahualo, pues, ¿qué es lo que me dejó el ciclo pasado? O como cuando hacemos nosotros lo del año nuevo, ¿no? El judío cristiano. El 12, el mes 12 de diciembre, el 31 de diciembre, ahí estamos, ¿no? Con nuestras uvas, tratando de reflexionar qué he logrado. Pero para nuestros abuelos era mucho más profundo, porque es una evaluación. Atlacabolo lo que nos ha dejado ese ciclo que ya se fue. Porque si nos deja resultados. Que nosotros le etiquetamos buenos o malos, pues fueron nuestras decisiones. ¿Sí? Por eso debemos de tomar, pues, a veces buenas decisiones, aunque te tomas una decisión, dices, sí, eso está bien, pero al final tienes resultados, ¿no? Bueno, entonces Atlacahualo, la compañera, su veintena es Atlacahualo, ¿verdad? Lo buscamos aquí en esta columna y en esta fila, pues ella es Atl, ¿sí? Vayan cotejando los que habían hecho el tonal y si hay alguna duda, pues aquí estamos, todos nos podemos ayudar. Ajá. Sebastián, Sí, abuelo, lo eh, escuchamos. así como cuando encontramos el Shiwit y tuvimos que retrasar un Shiwit. ¿Sí me escucha usted, maestro? Sí, lo estoy escuchando, sí. Tuvimos que retrasar un signo porque esta persona es del 4 de marzo, antes del 12 de marzo, entonces pertenece al signo anterior, ¿correcto? ¿Es el 20 de marzo o 4 de marzo? Es el 20 de Temastiani, pero sí, 20. el abuelito tiene razón, sería Tochtli, porque no, el año inicia hasta las 12:45. Hasta las 12:45. El día que ella nace no es agua, el día que ella nace es uno conejo. Sí, No es, Tochtli. ¿por qué? ¿Cómo? Porque Ajá. estamos hablando, como acaba de comentarnos, pues tal vez Dalia, no sé quién lo dijo, una compañera. Rosita. Sí. Ella dijo que estamos trabajando un 20 de marzo del 79, que es un año 6 carrizo. Y los años carrizo empiezan a partir de mediodía. De mediodía. Y esta persona nos dio las 6 de la mañana. Sí, Entonces no le corresponde agua, le corresponde conejo. conejo. Se atrasa. Por supuesto. Perfecto. Sí. Entonces,
Si hubiera sido después de las 12:46, ¿sería del signo? Agua. Atl. Ajá. ¿Qué más? Y, Sí, porque y- estaba regido todavía por la energía del Tochtli. ¿Qué y más? también mañana, al otro día, hasta mediodía también sería agua. Hasta mediodía cambiaría de agua a perro. Ujú, ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La Socamate. La Socamate. Sí, Sí, tienen toda la razón. Sí, hermanito Raúl, lo escuchamos. Sí, maestro, precisamente en el ejercicio que le envié, yo hice el Ujú. cálculo y lo tengo como un Tochtli. tonalite Tochtli, Ujú, considerando el horario de las 6 de la mañana. Ahí tiene usted el ejercicio y lo tengo como C Tochtli. ujú. Sí, sí, Y, así es. y va en congruencia con lo que acaba de decir Tonatiuh, que hay que retrasar un signo para determinar bien el tonali en función de la hora en la que nació la persona. Entonces, Ujú. parece que vamos bien en ese aspecto Del de las horario. consideraciones que se tienen que hacer para determinar un tonali. Sí, así es. Sí, estuve revisando Stochli, pero acuérdense también, esa era la duda del día de ayer, Sí, así es. ¿verdad? De Así es. hecho, compañeritos, de hecho yo le hice el Sí. tonal a esta Dalila, porque Ujú, mi hermanito Renecito me puse en contacto con ella, y yo se lo hice, y esa era mi duda con respecto del horario, porque así como yo se lo hice, pues es como lo íbamos haciendo, ¿no? Con los datos de Seizacal, Tochtli, Xitecutli, Atl, o sea, yo le dije que era signo Atl y el numeral del día era el número 2, pero es ahí donde yo tengo la confusión, ¿no? Porque como les decía ujú, yo ayer, o sea, sería muy bueno que tuviéramos esa participación todos, ¿no? Con respecto de las horas, porque yo ya lo había hecho y en realidad se lo leí o le di los datos de acuerdo a como lo íbamos haciendo ahorita. perfecto. Sí, hermanito Miguel, lo escuchamos. Panolti, compañeros, no hay ni one. Más Anote, rápidamente, anote. ¿podría explicar para entender por qué se regresó a Tostli? Otra vez, lo que habló el Temachani Tona, no lo entendí muy bien. Aunque sé que usted iba a seguir con el ejercicio y luego nos iba a explicar el por qué, ¿no? Algo así. Sí, pero mejor, miren, aquí es donde nosotros debemos de tener cuidado del año en que nació. Acuérdense que son cuatro portadores o cuatro cargadores o cuatro tlalpilti. El del Acatl, ajá, el del Acatl. Primero el del Tochtli, Acatl, Tecpatl y Cajli, ¿no? Son cuatro por cargadores. Y aquí está, miren así, aquí está el del Tochtli. Tochtli cambia el nombre del Ilwit a una hora. El del Tochtli cambia a qué hora sería, a las 6:45. ¿Sí? Permíteme buscar la tabla. Aquí vamos a explicar un poquito lo de los años. Permíteme, aquí lo tengo en la número 4, 5, 6. No, este es de las horas. Permíteme. Ajá, entonces van cambiando dependiendo de en qué año nació. Permíteme. La tabla número, aquí está Está en 4. la tabla número 7, profe. Ajá, en las tablas números 7, permíteme. Trecenas, signos. 13 tablas, signos.
Ajá, aquí está. Ahorita les muestro, ahorita les comparto la pantalla para que lo tengamos presente. Aquí está. A ver, ahorita en lo que aparece. Miren, aquí está. Cuando vemos lo de los signos, Kaupoali, signos de los días, ¿qué quiere decir Zipactli, Yeyecat, igual lo de las veintenas, ¿no? Pero aquí abajito, miren, está lo de los años. Para los años Tochli, cambia el día a las 6:45 de la mañana. ¿Sí? Para los años Tochli, al amanecer, dice aquí. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta, si un signo, por ejemplo, aquí, si es antes de las 6:45, todavía no va a cambiar el signo. Es como cuando este horario que tenemos, o la cuenta del día gregoriano, cambia a las 12 en punto, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos a lunes 17 de abril. Va a cambiar después de las 12 de la noche, ya no es el 17 de abril, no es lunes 17 de abril, ya sería el martes 18 de abril. Aquí en esta cuenta, dependiendo del año en que nació, el amanecer a las 6:45. Para los años Tochli, para los años Acatl, va a ser a mediodía, a las 12:45, ¿no? ¿Sí? Para los años Tecpatl es en la tarde, al atardecer a las 18:45 horas, el día anterior. Para los años Cálici, a medianoche, a las 12:45, cambia precisamente para asignarle el ciclo. Es por eso que la compañera, ella nació, por ejemplo, ella nació a las 6 de la mañana. ¿Sí? Ella nació a las 6 de la mañana, pero uniendo las fechas, que es del 20 de marzo, hacemos esta fecha, la columna de Atlacahualo, pues ese sí, no, es indiscutible, su veintena, no hay ningún problema. Pero para su signo, dice que es del 20 de marzo. Es para el calendario gregoriano, ¿no? Pero para la cuenta del tiempo que estamos manejando, todavía no cambia el signo, todavía no es 20 de marzo, todavía sigue como el 19, si queremos hacer una pequeña analogía. ¿Sí? Entonces, es muy importante, por eso decíamos que al momento de ver a qué año pertenece, debemos de tener en cuenta el horario, en qué horario cambia el ciclo. ¿Sí? Espero no haberle enredado mucho al compañero Miguel. Vamos con la tabla. Quema. Profe y abuelito, mi pregunta, yo creo que si llego a entender esta parte va a ser muchísimo más fácil para mí, porque yo veo que el hermano Raulito y la hermanita Rosita lo entienden perfectamente, pero me cuesta un poco de trabajo, le soy sincero. O sea, si al comenzar a hacer un tonal, checamos en automático, el primer dato, ahora entiendo, o lo entiendo así, que el primer dato es checar la hora en la que nace. Eso nos va a ayudar a evitar cometer el error que yo cometí, ¿no? Porque si el año Carrizo comienza a las 12:45 y ella nace a las 6 de la mañana, en automático yo doy por sentado o por entendido que tengo que regresarme
al signo anterior, al signo inmediato anterior, para poder dar un dato acertado. Por lo que acabas de mencionar, profe, porque aún no es 20, porque el 20 de marzo comenzaría a las 12:46 del día, ¿cierto? Sí. Sí, pero solo Y para así, los años Carrizo. pero sería, yo creo que, bueno, no sé, es pregunta, ¿eh? Sería Sí, sí, sí. para todos los signos o todos los años, ¿no? Porque porque digamos, si ella nace, no sé, en un año TECPAT, que el año comienza a las 18:45 de la tarde, pero si Del día igual sí, 11, del sí, día 11, de un día anterior. Ahí es donde se rompe así, la regla. Hay una regla que uno dice, uno cree que todos los Shiwit comienzan el 12 de marzo, el y no. 12, exacto. Ahí tenemos cuando es el caso que acabas de poner, que es un año TECPAT, los días el año empieza desde el 11 de marzo a las 6. ¿Y por qué? Porque un año anterior, o sea, en ese febrero de ese año, pero que corresponde al Shiwit anterior por ser antes del 12 de marzo, fue un año bisiesto. Es cuando se le aumentan un día, los europeos aumentan un día. Perfecto, abuelito. Nosotros vamos haciendo el aumento cada año, vamos aumentando un cuarto de día. En cambio, los europeos esperan 4 años para ajustar eso. El hermano Oscar tiene mucho conocimiento de eso. A lo mejor también Raúl sabe de lo importante que es el número 1461. 1461 es la mitad de un quincunce en días. El quincunce entero serían 2922, pero la mitad es 1461, que son 4 años terrestres. 3 de 365 y uno de 366, y la cuenta da 1461. Entonces nosotros aumentamos cada año un cuarto de día. En el último Nemontemi no dura 20 horas mexicas o 24 horas europeas, no, dura un día y cuarto, o sea, 30 horas, o sea, 25 horas en el calendario mexica, y ahí es cuando se da el cambio de tiempo. No sé si me expliqué. Sí, Pues, sí, sí, sí. Abuelito, adelante, Renecito. no, tú, hermanito, para que te reafirmes. Bueno, entonces, en concreto, abuelito, el año TECPAT comienza a las 18:45, pero del 11 de marzo. Exactamente, sí, siempre Okay. es así, cada año es igual, siempre empieza por ejemplo, los años casa empiezan el 12 a las 0 horas con 45 minutos. 45. Uh-huh. De ahí en adelante, todos los días de ese año se van a contar así, desde la mañanita. Pero el último Nemontemi va a durar un cuarto de día más. El siguiente año va a ser Tochtli, y entonces se recorre el tiempo de medianoche hasta las 6 de la mañana con 45 minutos. Si Del alguien, 12 de marzo igual. 12 de marzo, y si alguien nace antes de las 12 de las 6:45, se tiene que regresar un signo. Perfecto. En cambio, cuando es
Acatl. Cuando es Acatl, a mediodía los días empiezan a contar los Ilwit. Entonces, si es antes de mediodía, te tienes que regresar un signo. Perfecto, abuelo. Pero es al revés en los Tecpat. En los años Tecpat, tú llegas a un año Tecpat que empieza a las 6:45. Si una persona nace después de las 6:45, entonces el signo se tiene que adelantar. Muy bien. Abuelo Tona, pero aquí yo tengo una duda. Y de hecho es casi que la misma de mi hermanito Toñito. Pero hablaba usted de la celebración. Por ejemplo, a mí me queda claro que Tecpat empieza a las 18:45 horas. Ujú. Vamos a suponer que estamos haciendo un tonal y que la persona nació es Tecpat y nació a las 5 de la tarde. Me queda claro que hay que regresar un signo, eso está perfecto. No, Me no es queda- así. No es así. Si dices que nació a las 5, Bueno, 17 horas. O bueno, sí, 5 de la mañana. Cualquiera de las dos. Bueno, no cambia el signo porque cambiaría hasta las 18:45. O sea, hasta las 6:45 de la tarde. Y si tú estás diciendo que es del 5, ahí se queda. Solo si naciera después de las 6:45 se tiene que adelantar un signo. Ah, caray, ya me confundí. Pero es que Está es lo que súper estamos haciendo. interesante esto. Es lo que estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, en el de nuestra hermanita Dalila, nació a las 6 y es Por eso, Acatl. Entonces todavía no alcanza, se regresó uno porque el día todavía no comienza, empieza a las Correcto. 12:45. correcto, así es. Es por eso que se regresa. Todo, es Ah, correcto. La, creo que ya. la primera apreciación es aproximada, porque uno pensaría que es igual, pero ya viendo el horario, comparándolo con el año, tenemos que regresar un signo. Pero bueno, por ejemplo, vamos al festejo del siguiente Shiwit, para Tecpat. Vamos al supuesto dentro de, bueno, sí, el siguiente Shiwit. Se va a celebrar a las 18:45 del 12 de marzo. Del No, del 11. El del 11. 11. Pero, Sí, pero ¿por qué del 11 si es esa parte que me confunde? Si cambia, por ejemplo, ahorita de Tochtli a Acatl, en Tochtli se celebró a las 6:45 del 12. Para Acatl a las 12:45 del 12 de marzo. ¿Por qué en Tecpat se regresa al 11? ¿No debería ser 18:45 del mismo 12? O sea, aumentándose nada más las 6 horas. No sé si me estoy explicando. tal vez no entiendo, no. Sí, a ver, abuelito, Renecito, Sí, va bien ahí, Sí. a las 18:45 sí, horas. Tenemos que hablar en esos términos de si es AM o PM, o decir, o usar el código de 24 horas para decir 18 horas, no tener la duda de lo que estamos hablando. Sí, a ver, voy a ocupar el de 18, abuelo. A ver, por favor, un minutito. Hace 2 años, hace un año, hoy saca. Hace un año, díganme si me equivoco, a lo mejor puedo estar equivocado, se celebró el 12 de marzo el nuevo ciclo a las 6:45. Sí, Este año lo celebramos a las 12:45, el nuevo correcto. ciclo, del 12 de marzo. Entonces, yo lo que veo es que aumentó 6 horas. De hace un año del Shiwitl anterior, 6:45, aumenta 6 horas y este año 12 de marzo, 12:45. Entonces, mi forma de pensar es, bueno, entonces aumento otras 6 horas
para el siguiente ciclo, el del siguiente Shiwit, y va a ser a las 18:45 del mismo 12 de marzo. Porque hace un Así. año fue 12 de marzo, 6:45. Este año fue 12:45, 12 de marzo. Y entonces el siguiente Shiwit será 18:45 del 12 de marzo. No, es del 11 de marzo. Ahí la explicación de eso es porque fue un año bisiesto. Entonces, esto aplica nada más para TechPad. Nada más. Ah, Sí. ya. Por eso aquí en la tabla que nos proporcionó nuestro Temachtiani dice día anterior. Ujú. Ya. Con O ese sea, día anterior me queda claro. Sí, es entiendo, eso. es para ajustar el tiempo de los años bisiestos, como los conocemos en el calendario gregoriano. Ujú. Sí, Ya, ahí ya. es. Sería para ir ajustando los bisiestos, que es cada Ya. 4 años y todo eso también. Ahora, también nos hace aquí la pregunta la compañera Matlacli Wanseoli. Nos dice, bueno, y para los que nacen el día 29 29 de... de febrero, en estas tablas precisamente no aparece 29 y esa es su duda. Como se van ajustando, también es cada 4 años esto lo del ajuste. Se va realizando con el año, con el Nuestra año cuenta no se gregoriano. altera. Bueno, Nuestra cuenta No, no se pero sí altera. aparece Temachtiani, aparece en ACAT así es. el 29 de febrero. Claro que Ajá, sí. No se alteran las cuentas. Continúa la cuenta. Así es, abuelito. Ujú. perfecto. Entonces, más o menos ya entendimos, entre más ejercicio, vamos a ir entendiendo más. ¿Ah? Sí. Perdón, digo una disculpa para los compañeros que ya lo comprendieron, pero es bien importante para nosotros los que pues, nos Sí, no se quedamos ahí preocupe. atoraditos, porque ¿saben qué, compañeros? La neta del planeta quiere decir que yo creo que todos los tonales que he hecho están mal. Sí, abuelo. Bueno, mira, No me digas eh, eso porque entonces ya no soy AT. no, Pues hay que bueno, checarlo, hermano. pues hay que checarlo. Tienes que checarlo. Mira, te voy a decir una cosa, Toño, créeme. A mí me pasó, me sigue pasando igual. A cualquiera nos podemos equivocar. Por eso estamos trabajando ahorita juntos entre todos. Nos Gracias. vamos a corregir unos con otros y a hacer todos los comentarios y pertinentes para que a todos nos quede claro. Aquí estamos trabajando. Nada más, sí te digo, no, revísalos. Y de los errores se aprende un montón. Sí, Hay que abuelito. poner atención en nuestros errores, nos enseñan mucho. Sí, Lo es corregir, como ahorita pudimos corregir que no estamos hablando de agua, sino de un día, Toshli. Conejo. vamos a continuar adelante, porque tenemos otros 3 de tarea que yo sí los realicé los 4. Los Ujú. 3 de la Sí, tarea abuelito. y el de Dalia. A Ujú. ver, Sí, adelante, hermanito. Sebastián, y nada más para confirmar y ofrezco también una disculpa como mi hermanito Toño al resto de mis hermanitos. A ver, dígame, abuelito Tona, si estoy bien. Entonces, ya creo haberlo comprendido así por el ajuste del año bisiesto. Me regreso al ejemplo de que hoy fuese Toshli, ejemplo, este ciclo. Entonces celebramos el 12 de marzo el nuevo ciclo a las 6:45. El siguiente ciclo, el mismo 12 de marzo a las 12:45.
pero para el siguiente ciclo me regreso uno por el ajuste, un día. Y entonces es el 11 de marzo a las 18:45. Así es. Pero para Cali, que es el siguiente ciclo, nuevamente vuelve a ser el 12 de marzo a las 0:45. Así es. Ya, Así ya es. me quedo. Gracias, abuelo Tlazocamati. Gracias, gracias. Esa es la regla, mi hermano. Haz de cuenta que tenemos que tomarlo como una regla cuando vemos los 4 rumbos, asociar los 4 rumbos con los 4 colores, con los 4 cargadores y con los 4 elementos. Cada rumbo está asociado con un elemento, con un color. Entonces, cada que llegamos ahí y con un horario específico. Yo adelante, Perfecto. hermanito Raúl. Quema, Escuchamos. abuelo, gracias. Perdón. Pues eso que acaban de decir así, de que es la regla 6:45 de la mañana para los años Tochtli, 6:45 para los años Ácar, y lo acaban de 12:45. llegar a esta fórmula, digo 12:45, 6:45, 0:45 horas, así como lo dijeron ahorita, esa es la regla, esa es la única regla que existe. Y lo que yo recuerdo cuando el maestro Mesa nos preparaba para hacer todo esto, pues nos equivocamos una y otra vez y todavía nos seguimos equivocando. Eso Sí. es de así. Pero yo lo que hago, y se los comento porque a lo mejor les sirve de experiencia, hay que hacer el ejercicio y no darlo por hecho luego. Yo lo hice, por ejemplo, anoche, el último ejercicio ¿cuál es? Del 20 de, bueno, el que estamos haciendo ahorita. Lo hice anoche, pero en la mañana lo volví a hacer sin tomar en cuenta lo que ya había yo hecho. Y ya lo contrasté para ver que efectivamente estuviera en la misma perspectiva. Si había alguna diferencia, pues eso ya me obligaba a una tercera revisión incluso del procedimiento para el cálculo. Entonces, eso les puedo compartir, no darlo por hecho luego a la manera inmediata, a lo mejor darse un minuto, un instante o más tiempo y volverlo a hacer. Yo así le hago para tratar de evitar, pues en lo máximo posible los posibles errores que conlleven a hacer un cálculo de este tipo, porque una de las expresiones que decía, me parece que Tonatiuh la vez pasada o en estos días lo ha dicho, es que esto es algo muy delicado, no es como decir, no son enchiladas de hacerlo así, de que Claro. ya está. Entonces, yo eso es lo que les aporto, espero sirva mi comentario, ojalá lo puedan razonar y si les conviene hacerlo así de un primer ejercicio y luego volver a contrastar ustedes mismos, yo como soy un poco lento, yo lo tengo que hacer así para poder estar pues en la mejor sintonía posible. Eso es lo que les puedo comentar por el momento. Gracias. Gracias, hermanito René, hermanito Raulito. Ya nada más, por favor, regálenme un minutito de su valioso tiempo. Entonces, a ver si ya me quedó un poquito más claro. Si yo voy a hacer un tonal de un año Tochtli y el horario es antes, el horario de nacimiento es antes de las 6:45 horas de la mañana, me regreso un signo. Un signo. Sí. Si es para los años ACAC, que es a las 12:45 horas del mediodía, si mi
si la persona que me pide el tonal nace antes de las 12:45 del día, me regreso igual un signo de acuerdo a las tablas. Así es. Así es. Ok, y el mismo caso, digo, sería para Cali, ¿no? Si nace mi participante antes de las 12:45 horas de la noche, me regreso. 0:45, a las Sí, 0:45. sí, Évolo, 0:45. Me regreso, me regreso igual, un signo, Sí, Sí. pero en los años TechPad, la situación es totalmente diferente. sí, Si mi participante nace a las 4:30, 5 de la tarde, el signo se conserva. correcto. Cambiaría si nace después de las 18:45 de Hacia la tarde. adelante. Se ¿Hacia adelanta, qué, perdón, abuelito? se cambia adelantándose un signo. Perfecto, abuelo. Ok, Y todo pues porque esa era mi gran duda. como este año empezó, no el 12, sino el 11 de marzo, estamos en un año TechPad, estamos hablando de un año TechPad, y empiezan, resulta que es cuando se atraviesa el bisiesto, y por eso no se descuadran. Es bien curioso que no se descuadran las cuentas, continúan. Entonces, de repente, pues sencillamente, como empezó el 11 de marzo a las 6:45 de la tarde, todos los días se cumple con esa regla, todos los días. Entonces, si la persona nace después de las 18:45, se adelanta un signo. El signo que vamos a ver ahí, que vamos a encontrar en las tablas, va a ser el completo, el signo completo. Y empieza desde un día antes y termina hasta las 18:45, pero después ya pertenece al próximo signo, por eso se adelanta un signo. En los otros tres, Conejo, Carrizo y Cali, se atrasa un signo, si es antes el evento, pero acá es diferente con el TechPad. Si es después de las 18:45, se adelanta un signo. Esa es la regla. Bueno, entonces aquí es donde vamos a hacer la corrección por el horario, decíamos. Desde Atl nos vamos a ir a Tosh, ¿no? Que ese también identificábamos en uno de los ejercicios con la hermanita Rosa, precisamente, ¿no? Por el horario también es que se debe de ir corrigiendo. Y bueno, también lo que les decía, entre más lo practiquemos, pues es donde vamos a ir encontrando ir mejorando estos errores, ¿no? Porque pues aquí no queda de otra más que practicar, porque si no lo practicamos, pues sí, ahorita ya nos lo explicaron. Ya tenemos un poquitito más claro este panorama, pero si no lo practicamos, pues nuevamente, pues vamos a recaer en esas dudas, ¿no? En fin. Entonces, por ahí le vamos a poner el registro que ella, la compañera es Stochli, ¿no? Stochli, que sería como el ejercicio que hoy pues no, nos tocó realizarlo y precisamente para verificar esto, ¿no? Que estamos viendo. Bueno, entonces, ya tenemos su signo y su veintena. En el siguiente ejercicio, más que nada en los siguientes tablas, aunque no creo que nos, permíteme.
Yo no sé qué hice. Aquí en el de los siguientes ejercicios, que es el de, permíteme, las tablas 4, ¿no? Que vamos a ver precisamente su numeral. Aquí es donde nosotros vamos a creo que sí ya. Sí, ya lo ve en mi tabla, ¿verdad? Setochtli. ¿Qué más? ¿Qué va? Tlazocamati. ¿Qué va, Nagnitzi? Vamos con precisamente primero con el numeral de su año. Ella dijimos que es Chicuase Acat. Vamos a buscar el número. Chicuase. Ándale, aquí no podemos ver el numeral, pero vamos a reducir un poco. Me imagino que ustedes en sus tablas lo podrán Ujú. manipular un poquito más rápido. Permíteme. ¿Qué pasó aquí? Sí, yo lo hago con las tablas. En la computadora no me acomodo. Sí, es cierto. Permíteme. No sé qué le pasó, se bloqueó, lo voy a volver a compartir, permíteme. Aquí. Ujú. Ahí lo reducimos esto. No sé qué pasa aquí. Muy bien. Vamos a ver que ella es de las tablas número 6 por su año, ¿no? Que es Chicuase Acat. Vamos a buscar ahora sí Tochli. En este caso aquí tenemos el numeral del 1, ¿no? Que es Tochli. Así es. Y por lo tanto, ella es Setochli. Su numeral es 1. Le agregamos que es el 1. Ahora, su trecena, ¿cuál sería su trecena? Setochtli. Sería La Tochtli igual. misma, Ujú. Senatochtli. Setochli, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Ujú. Porque precisamente pues no tenemos dónde recorrerlo. Ahí inicia la trecena, ¿no? ¿Qué más? Ahí inicia la trecena, pues su signo es Setochli y su trecena Setochli, ¿no? Al estar potencializado por este mismo signo, pero también en la trecena, es una de las cualidades que tiene la fertilidad, ¿no? Desde las ideas y todo eso. Ujú. Bien, ya vimos de su trecena, que sería en estas tablas. Ahora También ya de veríamos la veintena. la veintena, ya lo tenemos, el año, la trecena, la veintena. Ahora bien, vamos a checar aquí los acompañantes, ¿no? Su signo de ella por su acompañante, ella es Toshli, ¿sí? Su acompañante es Mayahuel o Meyahuel, algunos lo llaman así, ¿no? Y también aquí es donde nosotros debemos, claro, tenemos que conocer, de empaparnos de esa información, de los documentos que se les ha compartido, ¿sí? Y pues darnos nuestro tiempecito de leer un poquito cuáles son las cualidades de Mayahuel, ¿no? Mayahuel, pues decimos que es una energía femenina, y al ser una energía femenina, pues tiene esa cualidad sobre lo que va a trabajar en este caso, como esa esencia femenina. Decíamos que es la intuición, la percepción, ¿verdad? Pero Meyahuel precisamente representa algunos, pues a mí no me gusta llamarlo como la diosa de la diosa del maguey, dicen, y todo eso, ¿no? Pero no, es como la energía presente viva en esa plantita, ¿no? Que en esa plantita tan importante también, que se obtienen diferentes bebidas, ¿no? Que decíamos nosotros que lo de la embriaguez dentro del idioma náhuatl, pues no encontramos
una palabra que sea como pasión, ¿no? La pasión de hacer algo. También las diferentes formas de manifestarse esta energía, ¿no? Esta energía femenina, que claro que no sé, que embriaga a todo ser humano, ¿no? Pero también es esa embriaguez como la pasión por lo que nos interesa hacer o nos interesa realizar, ¿sí? Recuerden que sin pasión, sin esa embriaguez que nosotros necesitamos, pues simplemente no logramos las cosas. Entonces, es una de las cosas que pudiéramos decirlo con el lenguaje contemporáneo, pues es una persona apasionada por lo que hace, ¿no? Ayudándole la fertilidad del conejo. Pero acuérdense que el conejo, la fertilidad no es tan, bueno, en el animalito, pues es cada mes, ¿no? Cada mes puede estar generando más conejitos, pero para nosotros no, sería como las ideas, el idear esos proyectos que nosotros queremos hacer, ¿sí? Con ese conejito y todas las cualidades del conejito. Decíamos que el conejito precisamente le encanta escarbar en la tierra. Nosotros vamos a escarbar, pero en buscar conocimiento, pero en esa fertilidad buscar el conocimiento espiritual, el conocimiento emocional, el conocimiento, pues que está resguardado en nuestra computadora, porque ahí está. Solo nos falta activarlos también, ¿no? Pero bueno, entonces, esos son los acompañantes que aquí vamos a buscar precisamente en esta tabla, los acompañantes de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, su signo del día y también el de su trecena. Miren, aquí está lo de la trecena. Su trecena también es Tochli. Y si se dan cuenta, aquí vamos a encontrar que Tochli está aquí, miren abajo. Su acompañante es Xiuhtecutli y Itztapal Totec. Que cada una de estas energías nos dan cualidades, nos dan herramientas para utilizarlos en ciertos momentos de nuestra vida, ¿sí? Y también para ello, compañeros, nosotros debemos empezar a reconocer esto desde su estructura de las palabras y cuál es la función. Debemos de hacer siempre una analogía. Como les decía yo, ahorita vamos a ver cómo ir relacionando estas tablas. En su momento, vamos a utilizar los tamoshli, esos amoshli que van a idear, vamos a tenerlo más presente por sus colores, sus formas, al leer el tonal. Entonces vamos empezando, ¿sí? Entonces en esta tabla vamos a encontrar la acompañante de la trecena, lo que acabamos de ver, que es la trecena, y del signo, ¿no? Aquí vamos a encontrar lo que es el acompañante. Para muchos, pues no nos queda esa duda, ¿no? Decimos, bueno, ¿y qué es el acompañante? Y digo, bueno, es que el acompañante es por la trecena, por el día en que tú naciste. Son las energías más vibrantes en ese momento, ¿sí? Pero ¿por qué en ese día o por qué ese signo está presente? ¿Sí? Bueno, les decía yo, por eso es que nosotros nos vamos a aprender los signos como ese camino cíclico, ¿sí? Les decía, un día Zipaxli no es lo mismo que un día Yeyecatl, ni que un día Cajli, ni que un día Osomatli, Malinali o Xochitl. Por eso es que tenemos esas energías en ese Iluitl que nosotros nacimos, ¿no? Que ese fue
el día que nos tocó venir a este plano y tener esa energía, utilizarlo, ¿sí? Aquí debemos de utilizarlo primero para nosotros. Al saber utilizarlo para nosotros, nos ayudará como el siguiente paso, emplearlo para ayudar a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué para ayudar a los demás? Porque precisamente desde esta visión de nuestros abuelos, de los pueblos de la náhuatl, siempre es en comunidad, ¿no? El conocimiento debe ser al servicio de la comunidad. Ujú. Entonces, estos son sus acompañantes que pues vamos a ir viendo y a irlo anotando primero en un papelito. Pero después de que ya hicimos la correlación, como nos dice el hermanito Raúl, es que hay que hacerlo una vez y otra vez y cotejar y rectificar. Sí, es muy importante. Esto son los datos que encontramos en las tablas. Ahora, el siguiente paso, después de que ya relacionamos con las tablas, ¿cómo le vamos a decir a esta persona en qué le ayudaría a leerle el tonal? ¿Y por qué es importante que le leamos su tonal? ¿No? Y bueno, también, también decirles por qué es interesante que él sepa. Y por qué es interesante, entre más pequeño el niño sea, va a ser un poquito mejor con la ayuda de los papás. Porque poco a poquito se le va dando esas herramientas, se le va diciendo cómo lo puede trabajar. Bueno, vamos entonces con la siguiente tabla, ¿no? Ya vimos lo que son vimos los signos, estas tablas. Ahora vamos con el señor de la noche, ¿no? Por ahí si tienen sus tablas ustedes, me van a ayudar mucho para poder encontrar primero su señor de la noche, después el señor del día. Hasta aquí, compañeros, algo que nos quieran compartir, los escuchamos. Y ahí va como el Yohualtecustli es Tepeyolostli, maestro. Como Yohualtecustli, tiene a Tepeyolostli, nos dice el hermanito. Pero ahorita con las tablas hacemos el cálculo. Claro, claro que sí. Sí, me parece perfecto. Permíteme abrir la tabla. Lo voy a tener por acá. Estará aquí en mis descargas. Los años, los señores de la noche y del día. A ver, permíteme que abra mi. Tenemos la primera tabla, pero necesito la otra tabla donde vamos a buscarlo. Tabla 5 o 6 horas. Déjenme buscarlo. Aquí está. Aquí está. Muy bien. Déjenme les comparto. Les comparto. Bien. Bien, esta tabla, y donde dice que es los señores precisamente de la noche, ya lo pasé. Ajá. Nosotros le pusimos como esta tabla, me parece que es el 5, ¿verdad? Es la tabla número 5. Entonces ahí cuando hicimos, cuando hicimos el orden de las tablas, decíamos, vamos a ponerle como 5A.
porque solamente vamos a encontrar el numeral del Señor de la Noche, utilizando los datos que hace ratito ya encontramos. Dijimos que ella, la compañera, su signo es Tochli, ¿no? Su signo es Tochli y su veintena es Atlacahualo. Esos son los dos datos que vamos a utilizar para encontrar el número del Señor de la Noche que le corresponde, ¿no? Entonces, para ella el Señor de la Noche es el número 8. Nada más eso vamos a encontrar. No, también vamos a encontrar aquí la novena, ¿no? Decíamos, esta parte de la novena, nosotros podemos decirle al que le estamos leyendo el tonal, sí. Y también podemos decirle, si queremos, no le decimos cuál es su novena. ¿Por qué? Esto, lo de la novena, podemos decirle en su segunda etapa, que es después de los 13, podemos nosotros reafirmar su tonal. Le podemos volver a leerle el tonal a ese joven al llegar a los 13 años, ¿no? Que es similar, o sea, que sería para niños y niñas jóvenes, ¿no? Sin importar, similar a lo que hacen ahora en la actualidad, que sus 15 años, ¿no? De la niña, de la mujercita, que ya no es una niña, ahora se convierte como una señorita, ¿sí? En la antigüedad, nuestros abuelos era similar, precisamente, pero eran a los 13 años. Acuérdense, por eso es la cuenta de los 13, cada 13 años. Entonces, se le puede volver a leer el tonal a esta niña o a este niño, para reafirmar, y entonces podemos leerle su novena, ¿sí? ¿Por qué o para qué? La novena es una lectura que nosotros le podemos dar, que él lo puede utilizar dependiendo qué es lo que quiere para poder trabajar en lo espiritual, ¿sí? Quizá le suene muy enredado esto, pero la novena es algo mucho más delicado. Es mucho más para unirse con su nahual, con su tonal, si así lo decide, empoderarlo, empezar a trabajarlo conscientemente, inclusive poder hacer ese ejercicio, ¿sí? Si así lo decide, de transmutar a esta energía, ¿no? Que lo tiene presente en su novena, que podemos estudiarlo en un inicio de este trabajo, cuando decida, bueno, pues sí, yo lo quiero trabajar, quiero dedicarme a este tipo de trabajo. Entonces, la novena, al igual que la trecena, nos vamos a regresar, ¿sí? Miren, como le tocó el número 8, nos regresamos hacia atrás. Chicome, Chicuase, Macuili, Nahui, Yeyi, Ome, Se. Su novena de ella, Sesipacli, ¿no? De ella es Sesipacli, sería su novena. Es lo que vamos a encontrar en esta tabla. Vamos a encontrar la novena y también vamos a encontrar su Señor de la Noche, ¿sí? Vamos a quitar esta tabla para utilizar la misma tabla de los señores de la noche y miren aquí, los señores de la noche primero. Aquí tenemos, dijimos
que para ella, su señor de la noche, está en el numeral Tlapohualichi. 8, ¿no? Y vamos aquí. Aquí está, miren. Entonces, ¿sí? Al ser el número 8. Es el del día, Temachticatzin. Ah, sí, cierto. Perdón. El número 8. Chicuelli. Ajá. Aquí está Chicome, Chicuey. Lo que decía el compañero Raúl. ¿Sí? Ella tiene a Tepeyoloctli. Su señor de la noche es Tepeyoloctli. El corazón de los montes o el espíritu de los montes, ¿no? Que Tepeyoloctli también está presente esa energía que es en la noche, ¿no? Que también encarna los celos, ¿sí? El Tepeyoloctli. Su señor de la noche es Tepeyoloctli, pero tiene un acompañante y en esta tabla vamos a encontrar su acompañante. También aquí tenemos al Chicuey. Aquí está, miren, su acompañante precisamente es el ocelote. El ocelote, ¿sí? Ahora bien, aquí es donde yo les decía, su señor de la noche es también la energía que lo resguarda y que lo puede potencializar en la noche, trabajar en la noche. Pero para ello debemos de entender quién es precisamente, quién es Tepeyoloctli, ¿no? ¿Qué es lo que representa el Tepeyoloctli? Y en la noche saber a dónde poder ir a encontrar a Tepeyoloctli. Empezar a hacer esa conexión. Con ocelote. Un abuelito es un ocelote. Esta es una forma de poder encontrar un abuelito. ¿Sí? Aquí en la región y en la gran mayoría de los pueblos, la otra forma es, claro, pues ahorita los que nacen en la ciudad va a ser un poquito difícil hacer eso, ¿no? Una de las tradiciones que se hacía, y en algunos lugares todavía se hacen, es que se va juntando la ceniza que sale del fogón, ¿no? Se junta toda esa ceniza cuando se dan cuenta que está embarazada la persona, la señora, la mujer, ¿no? Cuando se acerca ese día, cuando nace ese niño, se riega toda esa ceniza alrededor de la casa, en el patio, pues se hace un círculo. Entonces, en esa noche, cuando nace o en el día en que nace, terminando su nacimiento del niño, pues van, ¿no? Y empiezan a revisar esta ceniza a la redonda, tiraron la ceniza, para poder ver qué animalito se acercó en ese momento, ¿no? Y dicen, no, pues un abuelito, pues es este, se lo vino a ver. ¿No? Esa es una de las creencias, de las formas que decimos que se puede encontrar sunagua de las personas. Ese es uno. El otro de los ejercicios que se hace cuando decimos, no, pues que no quedo tan contento, ¿no? Como que no, esa energía, no, pues por ahí pisó un perrito o un pajarito, ¿no? Pues vamos a revisar cómo es. ¿Cómo es el tamaño de su patita de ese animal? La otra forma es que el papá pues sale al bosque, ¿no? O a la selva, lo carga al bebé y empieza a caminar, ¿no? El primer animalito que se encuentra en ese bosque, esa es su energía. Es una de las otras formas en que se puede encontrar esto, ¿sí? Ese es uno. Está el otro. Y que bueno, por eso decimos tenemos el libre albedrío.
El libre albedrío es eso, ¿no? La libertad de decidir. Libertad, no libertinaje, la libertad de decidir. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Pues bueno, digo, yo me siento yo más identificado con cierta energía, con cierto nahualito, qué sé yo, el coyote, el murciélago, la araña, el tecolote, la serpiente. Pues digo, no, pues yo me siento más identificado. Y fíjense que también ahí se aplica lo que es la programación. Ujú. Y esa es otra forma. ¿Por qué les digo esto? Porque va a haber personas en el cual vamos a encontrar y van a decir, no, pues yo eso siento que no. Yo prefiero este otro animalito. Adelante. Van a ser formas, ¿sí? Esta es una forma en la que podemos encontrarles una hora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, su señor de la noche va a ser Tepeyolotli, el espíritu o corazón de los montes. Su acompañante, abuelito, para esta noche va a ser Ocelot. Ella sería del Ocelot. Tiene paciencia, vamos a buscar las cualidades de nuestro abuelito de este como Ocelot. Ahora bien, aquí miren, están las novenas. ¿Se acuerdan cuál es su novena de ella? Es similar casi lo que es este. Cecipactli. Ella sería su novena, Cecipactli. Tiene como acompañante Tonacatecutli y Tonacasiguatl. La pareja primigenia, ¿no? Que va a poder trabajar en este caso desde un principio con todas las energías que necesite realizar. ¿Sí? Bueno, entonces este sería como sus señores, para poder encontrar su señor de la noche o su señora de la noche, también está, decíamos, en forma dual. ¿Sí? Aquí no vamos aquí en este aspecto, no se especifica, no es solamente la energía masculina, lo demás no, es que está presente ese tipo de trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda o algo que nos quisieran aportar para antes de avanzar con el señor del día? Sí, compañero Ramón. Topoyahualti, una duda, ¿cómo obtuvo el señor de la noche? ¿Cómo supimos en qué numeral tiene el señor de la noche? ¿Verdad? Sí. Bueno, para ello tuvimos que utilizar la tabla anterior. Creo que se había salido, pero vamos a ver, aquí está. Es este. Este les decía yo, vamos a encontrar el numeral. ¿Sí? Les decía yo, lo etiquetamos como a la tabla A5, y lo que acabamos de utilizar es podemos decir B5, el formato. Aquí para encontrar el numeral tenemos que acordarnos el signo de la persona que se le acaba de leer. Bueno, ella es Tochli. Su veintena, necesitamos saber su veintena. Aquí está su veintena, ¿no? Entonces, al saber su veintena, hacemos esto. Buscamos la fila y la columna. Y nos da que el señor, su señor de la noche, es el que está en el número 8. Aquí no lo vemos. Aquí no hay ningún, tendríamos que utilizar la otra tabla. Ya sabemos que es el 8. Su novena, que es el número 1, por eso decíamos es el Zipac. En caso de que el número 1 estuviera aquí en Yeyecat, bueno, su novena sería
pues el de C Yekal, ¿no? Y así de esa manera. Ajá. Ah, muy bien. Taskamati Miak. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Ajá. ¿Alguien más? ¿No? Oh, Bueno. Va bien para el tonal tecufli. ¿Qué más? Vamos ahora sí con el Tonaltecutli, ¿verdad? Con su señor del día. Ujú. Acuérdense que nosotros vivimos en una forma dual también, en la dualidad, en el día y en la noche, con la energía femenina, con la energía masculina, con lo tangible y lo intangible, y bueno, ¿no? Entonces, para los señores de la noche, en este caso, perdón, del día, vamos a utilizar el numeral, aquí ya sabemos un numeral del signo del día, ¿no? Ella dijimos que su signo del día, ¿cuál sería? Setochtli. sí. Setochtli. ¿Qué va? Kamati. Entonces aquí miren está el C, el número 1. Tenemos el C, el 1, C. Su señor del día sería Xiuhtecutli. Aquí, por ejemplo, el Xiuhtecutli nos trae aquí, miren, es el centrador. También se le puede llamar como centrador. Y precisamente eso ayer veíamos, ¿no? El señor centrador, el señor del fuego celeste, y un poco como para ubicarlo, decíamos, al decir centrador, pues es esa luz azul que lo podemos encontrar en el Ilhuicat en el cielo, que está ahí en medio, ¿no? Entre el día y la noche, que son personas que les da esa energía de tener esa armonía, pero también acuérdense que el del fuego tiene el Xiuhtecutli también como una advocación del abuelito fuego, ¿sí? De que para nuestras tradiciones inicias un proyecto, pues tienes que iniciar un fueguito, ¿no? Tienes que tenerlo como testigo al fuego. Terminas un ciclo, pues hay que poner nuestro fueguito, ¿no? Para este ciclo, el fin del ciclo. Entonces el fuego está siempre presente. Empiezo a realizar un ejercicio de los cuales nos toca o nos ha tocado realizar, que mañana vamos a tener presente nuevamente con los otros compañeritos el primer ejercicio, ¿no? El día de mañana. Bueno, pues en este caso vamos a necesitar nuestro fueguito, pero quizás no podemos hacer una fogata así grande, pues con una velita que podemos utilizar, ¿no? Entonces, Xiuhtecutli es el fuego celeste, también conocido como el centrador, está al centro, ¿no? ¿Sí? Puede recibir la información por todos esos. Y suave, su volátil. Todos tenemos un volátil, pero decimos, no, es que no todos son aves, no. El número 7, por ejemplo, es una mariposa, ¿no? El tiza papalot, la mariposa grisácea. Por eso es que no se les dice aves, la mariposa no es un ave, ¿no? Y está en el número 7. Bueno, es Xiuhtzitzili. Xiu como azul. Ajá, huitzili como colibrí, ¿no? Es el colibrí azul turquesa o el colibrí azul. Y aquí nos dice colibrí azul turquesa, ¿no? Entonces, tiene un volátil. Y ese volátil le ayuda también precisamente a trabajar, a potencializar como ese colibrí. Pero para ello nosotros debemos de saber cuáles son las cualidades, si lo queremos decir, que cuáles son los poderes del colibrí. Que sin duda, muchos de nosotros
podemos decir, bueno, pues el colibrí representa la fuerza de voluntad, hace cosas que los demás no lo hacen, no lo intentan, puede volar de cabeza. Y se le ha encontrado otras cualidades que tienen la capacidad de apagar su corazón para poder descansar totalmente. Y llegar un momento nuevamente a activar su corazón y estar vivo, ¿no? Por eso también en algunas advocaciones, en algunas creencias, en algunos huehuetlatoli, nos habla del colibrí como ese mensajero de Mictlanpan, ¿no? De Mictlán, en el cual ella o el colibrí puede viajar a ese lugar especial. Tiene su acompañante como esa energía, ¿sí? Quizá no es el volátil, pero en este caso no es el volátil, es el Tlahuitzcalpantecutli, ¿no? Ayer también hablábamos un poquito de Tlahuitzcalpantecutli y es el señor de la aurora, ¿sí? Señor o señora de la aurora es esa estrella que encontramos al amanecer, que es el primero que recibe al sol, ¿no? Venus. El Venus. Ese es uno de sus acompañantes en el día. Para ello, si ella puede pedirle esa cualidad, esa energía, para que en ese día pueda trabajar. ¿Sí? Entonces, estos serían como sus acompañantes para los señores del día y sus acompañantes. Aquí pues trae, miren, trae su traducción a qué se refiere en el Señor de la Noche, pues no. ¿Sí? Bueno, aquí, con respecto al Señor del día, ¿alguna pregunta, compañeros? ¿Sí? ¿No? Vamos. Bueno, avanzamos entonces, lo cancelamos este cuadro, vamos a ver sobre las horas. Aquí está. Ajá, aquí tenemos, ¿sí? Aquí vamos a acordarnos también en qué año nació la compañera, ¿no? Tenemos el del año Toshli, ¿no? Xihuiltochtli. Aquí vamos a ver por la hora y los minutos en que nació. Los Xihuitlacatl, ¿sí? Aquí tenemos una tabla un poco para ver en ese momento en que llegó a este plano, en ese momento en que inhaló nuestro gran abuelo Yeyecatl, ¿no? Entonces, decíamos que ella precisamente, miren, los años Acatl inicia a las 12:45, ¿no? El mediodía, aquí el señor Acatl de los de Acatl. Para los Toshli, los años Toshli inicia a las 6:45. Ajá. Un poquito para reafirmar lo que hace ratito veíamos. Entonces, para los años Acatl empieza a las 12:45 y decía ella, la compañera, que nació a las, ¿qué? 6. 6 de la mañana. Las 6 de la mañana. Vamos a buscar aquí. Aquí está, miren. Aquí vamos a encontrar. Ajá, le corresponde por el náutel, por el cuarto de hora en que nació. ¿Ah? O sea, por los minutitos en que nació. 6, aquí está. Le corresponde Tecpatl, el cuchillo de pedernal. ¿Ah? Ese cuchillo de pedernal lo empodera en esos minutos en que nació. Ahora bien, por la hora en que nació,
ella le corresponde a Macuil. Macuilxochitl. Ajá, Macuilxochitl. Y este Macuilxochitl tiene esa cualidad, esa esencia tan importante de la creatividad, ¿no? Imagínense desde el número, ¿no? Desde este nombre, ¿cómo se llama? Macuil, de 5, ¿no? De la mano. Xochitl, esa flor en la mano. O sea, esa gran creatividad que puede desarrollar primeramente con las manos. Eso es lo que nos dice en el nombre. Pero dentro de la descripción de Macuilxochitl, vamos a encontrar muchas cualidades con esa energía. ¿Sí? Es por ello que no la conocemos como es la compañera. Estamos leyendo su tona. La compañera a lo mejor desarrolla esa creatividad con las manos, inclusive todo lo que empieza a hacer le resulta fácil. ¿Por qué? Porque el trabajo, porque su esencia lo tiene presente en las cualidades que desarrolla, ¿no? En las cualidades internas que ya los tiene. Entonces, estos son los horarios, ¿sí? Miren, es de los años ACAT y tenemos aquí, por ejemplo, el de los años TECPAT, ¿sí? Permíteme, acá. Sí, que inicia a las 8:45 horas, ¿sí? De los años TECPAT. Y tenemos también el de los años Cali, que empieza a las 0:45 horas, ¿sí? Esta tablita ya les compartí también este día, ¿sí? Esto es lo que donde nosotros vamos a ver qué energía le ayuda para poder encontrar, en este caso, su trabajo, ¿no? Su cualidad. Todas esas habilidades con las que puede contar para desarrollarlo. Este es de los minutos y de las horas. Los señores de la noche, esto pues ya lo vimos, aquí viene aquí mismo de las horas. Muy bien. Hasta aquí con respecto al de las horas, compañeros. Aquí Yo lo tengo una podemos... duda, Sebastián. Sí. Esta hora que buscamos de las 6 de la mañana, lo hicimos en la tabla de Acatl Chihuitl. No debió haber sido en el de su regente, en el de su cargador en Tochtli. No, es de su año. Porque si lo buscáramos en su regente, sería, aquí no diría Chihuitl, diría Tlalpili. Ajá. Sí, claro. Sí. Tlalpili como cargador, como portador de los años, que el Tlalpili junta esos 13 años. Pero como aquí buscamos su Chihuitl por su año y precisamente por lo que hablábamos hace ratito de los horarios, ¿no? Que la hora debe en qué hora inicia y aquí a qué hora termina, ¿no? Igual a las 12:45. Y por nuestros minutos, por la hora en que nacimos, también existe esa energía circundante en ese momento, en ese instante, en ese tiempo, que también nos puede ayudar en cierto momento. ¿Qué más? ¿Qué más, Temastiani? Sí, ya. Sí, ya. Gracias, Niklas Tokamati, Temastiani. ¿Qué más? Entonces, pues este sería con respecto a lo de las horas, ¿sí? ¿Qué nos haría falta hasta ahorita para terminar con su tonal de la compañera Dalila? El rumbo. Nos faltaría el rumbo.
Para su signo tiene un rumbo, ¿verdad? Del sur. Veamos. Sería el Huiztlampa. Para su signo. Pero para su trecena, Es el sur. también es el sur. El Es el Huitztlampa. sur. Para el signo sería Huitztlampa y para la trecena también. Muy bien. Entonces, ahorita veríamos para lo de la trecena, ¿no? Ahí es donde están las trecenas en las tablas que tenemos. El de la Moshli Borgia, ¿sí? Déjeme ver. A ver. ¿O cómo lo encontraron ustedes? Díganme ustedes. Pues Ujú. precisamente con la trecena, Yo con el Amoshli. con el amor, ahí está. Ujú, ujú. Se puede, en este caso, lo del signo, ¿verdad? Que lo vamos a encontrar precisamente con, pues con el signo. Hace ratito ya decíamos que se van de manera cíclico para lo del signo. A veces es, ajá, ese mero, ese es el amoshli. Ahí está. ¿Qué va? ¿Qué va? Entonces, para poder encontrarlo con lo de para su trecena, dijimos que ella, la compañera es Tetochtli, ¿verdad? Entonces vamos a buscar en este recuadro, por ese trecenas son 13 columnas, y vamos a buscar el número 1. Vamos a buscar en el rumbo de Tlahuiztlampa. ¿Dónde está Tochtli? En el Tlahuiztlampa. Aquí encontramos Tochtli, ¿no, verdad? Entonces nos vamos. Está en el de Huitztlampa. Mictlampa. Ujú. También dice, no está aquí. Y nos vamos con Lesihuatlampa. Tampoco lo vamos a encontrar aquí. Tenemos aquí al Tochtli. Aquí está, miren. Entonces, la compañera su rumbo es Huiztlampa, ¿no? Por su signo. Muy bien. Entonces, sería como la conclusión, así de manera sencilla, con los datos, me acuerdo el concepto que decía el compañero Raúl, con los datos duros, ¿no? Así, ¿no? Pues es esto y este. Ahora, después de hacer este ejercicio, de tener los datos en las tablas y todo ya, viene el otro ejercicio, que sería la descripción de su, precisamente, de su tonal. Para ello nosotros tenemos que tener muy presente cómo vamos a irlo describiendo. Tochtli, ¿cuáles son sus cualidades? Tepeyolotli, Ocelo, Xiuhtecustli, Xiuhtzitzilin, ¿no? Todas esas energías, el Macuilxochitl. Por ello es que nosotros vamos a empezar a conocer todas las cualidades de todas las energías que vamos a ir encontrando. Muy bien. Pues ese sería el ejercicio que nos tocó hacer el día de hoy, ¿no? Por el horario que nos tocó realizar. Desafortunadamente el tiempo pues ya no nos da como para hacer los siguientes ejercicios que nos los compartía, bueno, la abuelita Gris, ¿sí? Algunos compañeros ya mandaron esos ejercicios los datos que nos mandó ella. Pero ¿qué les parece si en la próxima clase, que sería el lunes, hacemos este ejercicio?
¿Sí? Bien. No sé, algo que nos quieran compartir ustedes o algunas dudas que podamos resolverlo. Y si no los podemos resolverlo, pues los investigamos. Sí, compañero Vamos a Antonio. hacer ese ejercicio. Ay, perdón. Entonces, combate y te mencioné. Pues nada más, así como tenía la duda de las horas, salud, abuelita, Perdón. también eso que acabamos de ver ahorita del rumbo, ¿no? Lo que veíamos ayer, digo, también es importante porque definir nada más como grupo cómo lo vamos a trabajar, ¿no? Abuelito Tona lo maneja así tal y como pasaste ahorita la muestra, profe. Es la Huistlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y por último el Huistlampa, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, nada más definir cómo si lo manejáramos así o si hacemos porque por lo que tengo entendido, el hermanito Raulito hace rato dijo también, ¿no? Que él había tomado curso con el profe Mesa. Entonces, pero ya, digo, el profe Mesa, pues ya lo vimos en vivo y en directo, ¿no? Que dice que los rumbos, pues también ahí tienen alguna controversia, ¿no? Digo, y no es para hacer, el comentario no es para hacer revolución, ni mucho menos, ¿no? Solamente para ponernos de acuerdo y definir, pues, cómo lo vamos a manejar. Sí. Pues, retomando en cuenta todo esto, al igual yo tenía esa duda, ¿no? Por lo mismo. Pero si nosotros seguimos la lógica, digo, siguiendo esa lógica, siguiendo esa secuencia, creo yo, y pues a mí, para convencernos, bueno, el primer rumbo es indiscutible, ¿no? Decimos, pues es la Huistlampa, no hay El ningún primero y el problema. tercero, ¿no? El segundo, sí. Igual, el tercero no hay ningún problema, es Cihuatlampa. Claro. Aquí el detalle está en Mictlampa y Huistlampa, ¿no? Bueno, yo para seguir la lógica, ¿sí? Yo lo retomo de esta manera. Por ejemplo, el Miquistli, ¿no? Como ayer lo veíamos, y ustedes muy atinadamente decían, oye, pero ese lo veo más con cara de Tlaloc que de Miquistli, ¿no? Por lo tanto, el Miquistli, pues es el rumbo, pues, de Mictlán, ¿no? Ese es su lugar, ¿sí? Y Claro. aquí están, miren, lo de las trecenas, aquí está el Tecpat, el Itzcuintli, dentro de la palabra antigua que nosotros hemos escuchado, ¿no? Que lo de los 9 niveles del Mictlán, en el primer nivel, pues hay un perrito que es el que nos ayuda a cruzar ese gran río, ¿sí? Tenemos precisamente a Itzcuintli, tenemos al Iyecat, ¿no? Tenemos a los Celot. Estos es como un principio, ¿no? Lógico que pudiéramos verlo de esa manera. Yo desde esa perspectiva, de igual manera, si se acuerdan, por ejemplo, la lectura es de derecha a izquierda, ¿sí? Y de abajo hacia arriba. Así ayer como leíamos, ¿no? También igual en el Feyerabend y Meyer, de abajo hacia arriba, ¿sí?
Ese sería para mí mi argumento como para decir, bueno, que sean así los rumbos para mí. Ok. Y siguiendo esa lógica, al de Huiztlampa, pues tenemos al Tolchli, Coscacuautli, al Cuespale, al Malinali y al Xochitl. Ese sería como mi argumento para este trabajo, ¿no? Bueno, Me sí, gustaría adelante. participar, Temastiani, si usted me permite. Sí, adelante, abuelo. ¿Sí me escucha bien, maestro? Sí, 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 lo escuchamos. Bueno, son dos detalles. Uno con respecto al punto que estamos tratando ahorita de qué forma, Toño quiere saber de qué manera vamos a trabajar todos. Así es, abuelito. A mí me parece una pregunta muy interesante la que haces y creo que ya hemos hablado del punto y Sí, también con exacto. en el sentido de que hay muchas cuentas, las cuentas de los compañeros que no llevan los de Montemi, que llevan la cuenta continua, tenemos el calendario mixteco, tenemos el calendario Tlatelolca, que el 2 de febrero, que unos empiezan el 2 de febrero, que otros empiezan el 26 de julio, cuando es el paso cenital, en fin, hay que conocer los diferentes calendarios y cada quien debe decidir cuál es el que usa. Yo pienso que más que uniformarnos a todos, de decir, claro que tenemos que tener un mínimo de consenso para saber cómo estamos trabajando, pero en ese tipo de detalles, tú sabes que yo sigo utilizando el código que se está viendo ahorita, que es que si tú te vas hacia la segunda trecena de Ocelote, pues pertenece al norte. Y si ves todos los cargadores que tenemos ahí de cargadores de trecena, que son el Tecpat, Miquistli, pues inclusive Miquistli está ahí. Tenemos esa prueba, yo creo que basta como para pensar que esos son del Mictlán, son del norte. Sí, abuelito. Pero hay personas que, te digo, el maestro Mesa, yo lo respeto mucho, lo admiro, es mi maestro y él me quiere, me estima y sabe que tenemos esa diferencia y no por eso nos vamos a pelear o a dejar de hablar o nada de eso. Yo lo sigo admirando y pues él me permite gozar de su amistad. Tú has visto que se acuerda de mí al menos. Entonces, Sí, muy bien. él ha visto mi trabajo, yo le he enseñado las ruedas y está muy contento con lo que estamos haciendo. He hablado de otras investigaciones que he estado haciendo y pues no sé, siempre he encontrado mucha luz en el maestro y yo aún así te digo, yo estoy utilizando que todas estas 5 trecenas que tenemos aquí, que nos están mostrando ahorita el maestro, que empieza desde abajo con Ocelote, ¿verdad? Sí, abuelito. Ocelote, Miquistli, Tecpatl, Escuintli y por último Ejecatl. Perfecto. Entonces, esas trecenas pertenecen al norte, a mi parecer, pero no podemos obligar a nadie a que lo acepte así. Y si alguien quiere utilizar la del sur, yo creo que debemos respetar a cada persona, su criterio, su práctica. Le puede decir que también que las cosas funcionan así basado. Yo tengo perfectamente comprobado lo que estoy diciendo. Entonces, no me cabe duda. Bueno, esa es una propuesta con Sí, respecto abuelito. a este punto, Humado. Pero de todas maneras, si quedamos de acuerdo en que vamos a todos a trabajar de alguna manera, yo me adapto, mi hermano. Lo que te decía es que alguien puso en el chat, no sé si ahí está Miguel Ángel todavía, el maestro.
No sé quién. Permíteme. Sí, aquí estoy todavía. Sí, sí. Tal vez usted fue, maestro, que puso, alguien puso que está atinadamente se pusieron a buscar el 29 de febrero y no lo vamos a encontrar en la tabla de TECPAT. Hay que ir a la tabla anterior, a la tabla de ACATLA, porque el año que corresponde es el del cargador, ¿verdad? Pero como es antes del 12 de marzo, el día bisiesto se añade antes del 12 de marzo, el 29 de febrero precisamente, lo vas a encontrar siempre en la tabla de los carrizos. Busca en la tabla del carrizo y vas a ver que ahí sí es año bisiesto. Claro. Pero el Shiwit, pues termina hasta marzo para que empiece el nuevo ciclo, entonces pertenece al signo anterior. Sí, 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 así es. Bueno, adelante, hermanita Gris, de ahí el compañero Raúl. Lo escuchamos. Kema, Loyinsi, Temasiani, Nakiwan, Teo Wali. Pues un poquito tarde y a meter cuchara luego. Ustedes disculpen. Esto es, punto número 1, pues entiendo pues a lo mejor la inquietud de saber, la de mi hermanito Antonio, para saber cómo se va a trabajar. Comprendo que estamos en un chat, en un grupo, en un estudio, y que usted es la punta de lanza, Sebastián. Entonces, porque hay personas, hermanitos, hermanitas, que es la primera vez que tienen acercamiento con el estudio, de la cuenta de los días. Entonces, yo propongo que se haga a la forma del maestro Mesa, y pues que sigamos una sola forma. Ya con el tiempo, pues se irán haciendo llegar, van a aparecer solitos o vamos a buscar eh, los tipos de cuentas que hay y los motivos, las razones por las cuales se cuenta de esa forma, respetando mucho la opinión y el conocimiento del abuelito Tona y de todos y cada uno de los otros corazones que nos acompañan el día de hoy. Pero si estamos empezando de cero, al menos esa es mi propuesta. Y tocante al primer tema que quería exponer y ponerlo ahora sí. No escucho yo bien a la abuelita, no sé si ustedes la escuchen bien, ¿no? hermanos. ¿Me escuchan? A ver, déjame ver, hermanito. Sí, se escucha bien. Sí se escucha bien. Entonces, y esa es digamos, mi opinión con respecto a lo que estaban anteriormente citando. Y por el motivo por el cual levanté la mano fue para pedirle, Temasiani, que en uno de estos ejercicios que usted nos deje, por favor incluya la identificación de las imágenes de los lúmenes que están en los amostris. Ahora ya tenemos también el de Feyerabadi, entonces el bote ya lo teníamos desde antes. Entonces, pues porque le voy a decir algo, es tan hermoso estar observando esta manifestación de arte, de comunicación con nuestros ancestros, que cada día y cada momento que se observa, se encuentran cosas diferentes, la manifestación es diferente y llega a ser unas conexiones enormes y bien precisas, como todo en nuestra Latinoamérica. Es cuanto, Sebastián. Gracias, Martín. Mira. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues sí, escuchamos al hermanito Raúl y ahorita les damos la respuesta. Ajá. Gracias, Camacho. Gracias por concederme la palabra, maestro. Pues yo no le veo tanto problema.
si seguimos tal cual la mecánica de lo que estamos haciendo con la lectura e interpretación de un tonali, así como está el esquema, me parece que funciona. Lo otro yo no le veo mucho problema porque en el Feyerabadi, si es que esa es lo que estoy entendiendo que hay como duda o controversia, en una de las páginas del libro que señalamos anoche, el código oculto de la Greca escalonada, habla de que al parecer la lámina del Feyerabadi, la 1, que es la que nos tiene en cuestión, es una representación tridimensional de un esquema. Habría que profundizar en la lectura de esa parte para ver que no se contrapone, porque ahí mismo lo señala el autor. No hay contraposición, simplemente es una representación distinta. Y además está representando dos aspectos distintos de los que solamente nosotros nos limitamos con las trecenas. Una parte de las trecenas, otra parte de los 9 señores de la noche, pero además hay una parte que tiene que ver con digamos, con nuestro mundo terrenal, y hay otra parte que tiene que ver con el aspecto supraterrenal, y eso es lo que argumenta el autor Orozpe en ese libro. O sea, desde ese punto de vista yo no le veo una contradicción de fondo a lo que está planteando usted, de si estamos trabajando con la cuenta que nos ha usted proporcionado, pues seguiremos trabajando así normalmente, ¿no? Hasta ahí, yo no le veo mucha contraposición a eso. Lo que creo que sí es que tenemos que afinar bien la mecánica de trabajo e ir descubriendo nuevas cosas que necesariamente se van a ir dando en el desarrollo de todo este trabajo, y estar muy abiertos a otras posibilidades, pero mientras tanto seguir la misma mecánica, maestro, que usted nos está enseñando. Es todo, maestro. Muy bien, ¿qué más, Tlazocamati? Bueno, miren, aquí la intención, acuérdense, que tenemos compañeros que están iniciando, ¿sí? Estamos iniciando de cero. Con respecto a las dudas, sí son muy buenas, porque vamos aprendiendo entre todos. Y yo les agradezco sus aportaciones, toda la ayuda que me están brindando. Sigo aprendiendo con todos ustedes. ¿Sí? Ahora bien, con respecto a la cuenta, hay muchas correlaciones que hacemos, como decía el abuelo Tona, las correlaciones que se hace con el tiempo. Inclusive hay compañeros que en una de las cuentas duplican el signo flor. Hay una cuenta en el cual todos los años se inicia a mediodía, decían, o a medianoche. Algunos inician el 12, en fin, ya lo mencionaba el abuelo Tona, con respecto al tiempo. Ahorita estamos conociendo esta cuenta. Ajá. Esta cuenta lo estamos conociendo. Y yo les aseguro que vamos a ir conociendo más y vamos a ir asimilando este conocimiento, irnos convenciendo a nosotros, porque créanme, no todo, les digo yo, no todo está perfecto en las cuentas.
cada uno de los tipos de cuentas tiene sus pequeños detalles. Y eso ustedes los van a ir viendo. Esto es con lo que estoy más familiarizado, por eso quise iniciar con esta cuenta con ustedes. Poco a poquito vamos aprendiendo. Acuérdense que yo les decía, pues cada lunes, cada martes, solamente las dudas, porque los martes vamos a estar trabajando con el otro ejercicio. Pero de aquí a marzo del año 2024, estaríamos terminando con este ejercicio. Y también estoy conociendo ahorita otras cuentas. Poco a poquito me voy dando cuenta. Y ustedes también se van a ir dando cuenta. Ese es uno. Con respecto a los rumbos, les decía yo, y creo que también comentaba el abuelo Tona, pues vamos a ir un poco siguiendo la lógica, un poco siguiendo. Por eso hace ratito inicié con que, por ejemplo, el Zipacle, no, pues Tlahuiztlampa, Yeyecatl, y así como que vas siguiendo esta serie para llegar a esto que les estoy comentando. Sería eso. Con respecto a decir lo que decía la abuelita Gris, bueno, pues es que ¿por qué no nos va mostrando a la Moshli esta parte, esta página? Sí, sí, hermanitos, poco a poquito vamos a ir avanzando. ¿Sí? Pero estos ejercicios, les decía yo que los días sábados vamos a trabajar con, por ejemplo, con estas imágenes, ¿no? Estas imágenes y irlos leyendo, interpretando, pero ya dominamos las tablas, ya dominamos la mecánica de cómo vamos a ir encontrando, ¿no? Y ya sea la cuenta de Tezcatlipoca, la cuenta de, que ahorita de los mayas quicheo, vamos a tener que saber leer este tipo de escritura, ¿sí? Que va a ser poco a poquito en adelante, conforme vayamos empapándonos de esta información, sí lo vamos a hacer. Inclusive nos vamos a ayudar, ¿sí? Vamos a ayudarnos a encontrar esta información. Pero vamos paso a pasito, ¿sí? Ahora, también acuérdense que está el autodidactismo. Podemos ir avanzando a nuestro ritmo. Si dicen, pues es que, por ejemplo, el día sábado, vamos a hablar ya de Tonalpoali, de a partir de estas imágenes, ir creando un poco de literatura, un poco de creación literaria a partir de estas imágenes. Esa es la palabra florín. Pues lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Entonces, sería eso mi argumento. Yo tampoco, yo he sido también de esas personas de que no me lo impongan. Yo me voy a convencer. Y si creo que me convence que es así, pues adelante. Y si no, pues también me pongo en práctica lo que creo que es correcto y pues voy avanzando y como siempre, ¿no? Como siempre, amigos, y ahí está la información. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Pues no sé si no hubiera ninguna otra participación. Por mí sería todo para el día de hoy, para irnos a descansar. Y ya mañana pues trabajaríamos con el primer ejercicio, por si se gustan integrar, que sería a partir de igual la misma hora como el de hoy, a partir de las 8, por los compañeros que no están en México, que están en otro país, que es donde se adelanta más la hora. Dicen, no, pues que ya es muy tarde, ¿sí? Y porque pues también mañana, después de la clase, del ejercicio que vamos a hacer, que es el primer ejercicio, el de observa, calla y aprende, que está relacionado con Zipaxli, con el primer signo,
pues a ver si nos da tiempo tener una pequeña charla personal con un compañero de los ejercicios que está realizando. ¿Sí? Bueno, pues por mí sería todo. Tazocamatimiek, timoitas que mosla, shimosewican. Gracias. Azocamati, Topoyahualti. Timoitas que Topoyahualti, amanashti. Niclatocamati, Temachteni. Además, shimosewican. nos vemos, hermano. Descansen todos. Sí, sí. Gracias, igualmente. Igualmente, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Un abrazo. Gracias, Buenas maestro. noches a Buenas noches todos. a todos. Hasta mañana. Todo.